Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cuidado de los niños desde los 6 años hasta la pubertad. Además de estos cuidados generales, veremos qué problemas más frecuentes suelen tener y cómo solucionarlos. Y para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Díez, gracias Pilar por venir. Gracias a ti, Juan. Tú eres jefa de servicio de pediatría del Hospital de los Arcos. Joaquina Pan Pérez Villalobos, gracias Joaquina por venir. Gracias. Tú eres también pediatra en el Hospital de los Arcos. Efectivamente. Y José Luis Alcaraz, gracias José Luis. Tú eres pediatra en el Hospital Virgen de la Risaca. Así es, muy buenas. Tenemos ya constituido un grupo de pediatras de la televisión que la gente os reconoce y además la labor que estáis haciendo de divulgación. Así que otra vez muchas gracias. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo evitar los contagios en guarderías? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en guardería? ¿Cómo actuar si un niño tiene fiebre y no sabes de dónde viene? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, sabemos que los niños cuando empiezan a ir a la guardería o los colegios se ponen muchísimas veces enfermos, con catarro, un castigo para ellos y para los padres, ¿no? Pero cuando ya tienen 6, a partir de los 6 años y hasta la pubertad, más o menos 13, 14 años, ¿también es frecuente que se pongan tantas veces enfermos con infecciones y todo eso o ya su sistema inmunitario es mucho mejor? Vamos a ver, los niños de 6 a 14 años, tal y como has dicho, los vamos a clasificar en 2 etapas. Primero de los 6 a los 10 años, que es la etapa escolar, y de los 10 a los 14 años, que es la etapa, lo que llamamos la adolescencia temprana, que es donde existen la mayor parte de cambios puberales. De 6 a 10 años, durante la etapa escolar, se suelen poner poco enfermos y las enfermedades suelen ser bastante leves. Normalmente suelen ponerse malos al principio de la etapa escolar, generalmente septiembre, octubre, aunque cuando ya empieza el frío un poquito o ya no hace tanto calor, aunque cada vez esto se va acercando más a noviembre, y normalmente suelen ser procesos respiratorios banales, es decir, catarros, a lo mejor alguna bronquitis, y a veces incluso algún proceso digestivo, gastroenteritis, etcétera, pero siempre suelen ser procesos leves. Ya cuando son un poco más mayorcitos, normalmente también suelen ponerse poco enfermos, pero cuando viene a la consulta del pediatra lo que tenemos que aprovechar con estos niños ya que han empezado ya su edad puberal es intentar hacer como una medicina preventiva e intentar detectar patologías que normalmente anteriormente pues no estamos pendientes de ellas, como es patología del aparato locomotor, por ejemplo escoliosis, revisar la vista, es decir, que la miopía, defectos visuales, ¿no? De la agudeza visual, como es la miopía, que normalmente crece a estas edades, patología ginecológica, que tampoco la valoramos previamente, como es la dismenorrea, patología también del comportamiento alimentario, como puede ser pues, la anorexia nerviosa, que empieza también a estas edades, que las niñas quieren estar como muy delgaditas, vigilar también la obesidad. Toda esta patología que estoy comentando es
son patologías, vamos, o tenemos que detectarlo de forma preventiva, y son enfermedades o patologías que no hemos visto anteriormente en las edades en que hemos trabajado con anterioridad. Y con respecto a las infecciones, si las tienen suelen ser muy banales. Muy ¿Por banales. qué? Pues porque el sistema inmunitario ya consideramos que ha madurado. Cuando hablábamos de la guardería, que es como has empezado, normalmente los niños en la guardería se favorecen mucho los contagios por eso, pues porque el sistema inmunitario es deficiente y se transmiten las enfermedades, y se dice que los niños se inmunizan a base de coger enfermedades, pero ya cuando son más mayorcitos prácticamente podemos decir que su sistema inmunitario ha madurado y suelen coger enfermedades banales, pero vamos, de poca intensidad. Sí. Un tema, yo decía que el programa lo tratábamos sobre el cuidado de los niños de 6 a 14 años, ¿no? Entonces, ¿cómo la alimentación es un pilar fundamental en el cuidado de los niños? ¿Cómo debería ser la alimentación en un escolar? ¿Y el desayuno realmente tiene tanta importancia o no? Pues es una época ya por encima de los 6 años donde ellos ya tienen más autonomía de decisión, al mismo tiempo son más influenciables por las compañías, la publicidad. Entonces es una época que es buena para reforzar y establecer unos buenos hábitos de alimentación en casa y además explicarles el porqué, ¿no? Pues implicar a los hijos en el proceso de la alimentación, desde comprar las compras, preparar la comida o ayudar en la cocina. Es bueno comer en familia, sin televisión, e intentar siempre inculcar hábitos saludables, que no es fácil, pero hay que ser persistente porque es muy importante una alimentación saludable. Y en cuanto a lo que dices del desayuno, pues sí, el desayuno no es la comida más importante del día, pero tiende a serlo. Está demostrado que un buen desayuno mejora el rendimiento escolar y merece la pena madrugar para desayunar bien. Y un desayuno completo debe constar de un lácteo o bien un yogur o leche, debe constar de pan, a ser posible integral, y cereales. Cuando decimos cereales no decimos los cereales clásicos de cartón de toda la vida, pues son muy azucarados, sino cereales pues ecológicos, no los clásicos del supermercado, y fruta en el desayuno, fruta de temporada, que va a suponer un aporte de vitaminas que complementa todo eso. Un buen desayuno merece la pena levantarse 20 minutos antes, tanto los padres como los hijos, y que vayan bien desayunados a casa, porque eso es una buena manera de iniciar el día, y complementa pues las 5 comidas del día. Pues la alimentación debe ser variada y equilibrada, debe haber, tanto en la comida como en la cena, debe haber verdura, debe haber hortalizas, y complementar eso pues con carne, con pescado y con huevo. Sí, realmente la teoría no la sabemos muy bien, luego la práctica cuesta, la verdad es que cuesta bastante trabajo. Y hay una cosa que siempre se lee, pues tú lo has comentado y tal, que es que hay que llevar a los niños a la compra. Desde luego yo lo he hecho hace muchos años con mi hijo y es un castigo. Digo que es un castigo porque es que tú vas a un supermercado y casi todo lo que hay es desastre para la salud de los niños, y ellos se empeñan en comprar eso, entonces es un castigo. Entonces tienes que ir con una paciencia del santo Job para explicarle que eso no se puede comer. No tengo yo claro, a nivel personal no tengo claro si llevarlo a un supermercado es una buena opción. Y sé que en todos los sitios llévalos de compra, enséñales, pero yo a nivel individual como persona no lo termino de ver claro, porque es que al final es el castigo que te dan que cedes. Esa es la teoría y es bueno hacerlo. Yo creo que la solución a eso, Juan, es planificarlo antes de tener claro antes de ir al supermercado qué vamos a comprar y por qué vamos a comprar eso, sabiendo que cuando llegues allí pues te va a tocar negociar, te va a tocar hacer frente a ¿y por qué no esto y por qué no lo otro? Que bueno, pues siempre se puede un poquito tener claro hasta dónde va a llegar uno, pero si uno sale de casa con los objetivos claros compartidos de qué necesitamos, qué vamos a comprar y por qué vamos a comprar eso, al final toda esa semilla que tú vas plantando, al final tiene su recompensa. Esperemos que sea así. Kini, muchos niños cuando terminan el horario escolar, entonces tienen actividades extraescolares. ¿Es bueno que haya actividades extraescolares? Y si es bueno, ¿qué tipo de actividades? Pues las actividades extraescolares son muy positivas si se plantean bien.
Lo primero que tenemos que ver es si nuestro niño tiene el tiempo suficiente y una vez que tengamos, o sea, lo prioritario del niño es ir al colegio, estudiar sus asignaturas, aprobar sus exámenes, sus trabajos y el descanso. Si nuestro niño va bien en el colegio, descansa bien, podemos apuntarle a alguna actividad extraescolar, fijándonos lo primero en sus gustos y también sus habilidades, si hay algo que tengamos que reforzar o no. Es importante que las actividades extraescolares no sean una obligación del niño, sino que sean algo que le anime, que tenga ganas de ir, que se encuentre con sus amigos, que le sirva. Por ejemplo, si es un niño más patoso, pues a lo mejor le viene bien apuntarse a actividades que favorezcan la coordinación, como algún tipo de deporte. Y luego también tenemos que tener en cuenta que los gustos de los niños pueden ir variando a lo largo de los años o incluso durante un año. Pues si ve que sus amigos juegan mucho al fútbol y tú lo has apuntado a tenis, pues a lo mejor no es que el tenis no le guste, sino que va a querer ir donde van sus amigos, ¿no? También se fijará mucho en lo que hacen sus hermanos, lo que hacen también los papás. Mientras tengamos esas cosas en cuenta, y sobre todo también no sobrecargar al niño, no apuntarlo los lunes, a esto los martes, a esto los miércoles, jueves, y que el niño llegue cansado, no descanse bien por la noche, esté agobiado, se autoexija mucho. Podemos ir jugando con los gustos del niño, con su personalidad y con si vemos que hay algún tipo de actividad que le podría venir mejor. O sea que en principio son bastante buenas, pero con las características que tú has dicho, intentando respetar siempre que sea posible el gusto de los niños y si es necesario con el paso del tiempo ir adaptando. Si vemos que va muy agobiado con algún tipo de actividad, que la exigencia es muy alta, hay actividades extraescolares en las que, pues, por ejemplo, las deportivas que se federa a los niños o musicales que se les exige bastante y puede ser que en algún momento el niño pues se agobie o no lo lleve bien y entonces hay que... es algo extraescolar, es algo adicional para ayudarle, para que disfrute, pero sin sobrecargarlo, porque lo que tiene que hacer es el colegio, estudiar y descansar. Muy bien. Pilar, hemos comentado que las enfermedades en esta época de la vida, por suerte, son poco frecuentes y además no son graves. Pero dentro de la poca frecuencia y no gravedad, ¿cuáles serían las más frecuentes? Pues en la edad escolar, tal y como hemos comentado, las más frecuentes son los procesos respiratorios y los gastrointestinales. Pero ya en la edad, cuando ya empieza la edad puberal, pues hay enfermedades ya que son como más específicas, que mira, son muy características las lesiones deportivas, porque ya los traumatismos, porque los niños ya empiezan a hacer más deporte y es más frecuentemente que tengan lesiones deportivas de diferente índole. También es muy característica la patología endocrinológica, que hasta ahora prácticamente no pasa desapercibida. Entre la patología endocrinológica nos podemos encontrar con alteraciones tiroideas, alteraciones de la pubertad, que cuando la pubertad aparece antes de los 9 años se llama pubertad precoz y si aparece después de los 14 años, pubertad tardía, ¿de acuerdo? Otras enfermedades, por ejemplo, que aparezcan pues relacionadas con la pubertad, pues son las relacionadas, lo que hemos hablado antes, la dismenorrea, también puede aparecer el acné, que es muy propio también a estas edades por el hecho de aparecer la pubertad, y luego como dos ítems importantes son la obesidad, que es una enfermedad muy importante a prevenir, que hablaremos después, y el tema de los desórdenes y de los trastornos del comportamiento alimentario, como he dicho antes, lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia o la vigorexia, porque ahora están todos los niños que quieren ser muy fuertes, ir mucho al gimnasio, y en estas edades es cuando se inicia esa patología. Muy bien. Sí, realmente es pues ir conllevándolos con educación y sobre todo el tema de la alimentación, que hablaremos, como has dicho, posteriormente, para evitar el tema de la obesidad infantil. Incluso cuando van bien alimentados y evitamos la obesidad infantil, evitamos muchos trastornos del comportamiento de la alimentación, ¿no? Sí, correcto. José Luis, desde los 6 años hasta la pubertad, ¿es necesario hacer alguna revisión oftalmológica, dado que los problemas oculares pueden incluso a veces mascarar pues que un niño no vaya bien en el colegio, etcétera? ¿Está pautado, está aconsejado en algunas edades o solo cuando un niño se queja, o cómo está el tema? Pues la función visual, que nacemos con una función visual muy madura y que va desarrollándose y madurando a lo largo de toda la infancia hasta los 8 o 9 años,
pues está marcada cómo se debe explorar en las revisiones normales del niño sano que se le hace a todos los niños, tanto a nivel de enfermería como de pediatría. Se van explorando diferentes aspectos a lo largo de la infancia. La agudeza visual, pues a partir de los 3-4 años ya va siendo explorable, y existen octotipos adaptados pues a cada edad para que el niño, en función de su grado de colaboración, ir pudiendo valorar su agudeza visual. De manera que no debe haber ningún niño que llegue a los 5 o 6 años de edad sin haber pasado una buena exploración oftalmológica. Es obligatorio, en torno a los 6 años ya debe haber sido evaluado probablemente un par de veces, pues de cara a detectar alteraciones, por ejemplo, como el ojo vago, que a partir de los 8 o 9 años de edad ya no es curable. Por falta de estímulo adecuado, pues te encuentras con que es un problema que ya no lo va a poder solucionar. De manera que sí, existen revisiones antes de los 6 años y por encima de los 6 años pautadas, en las cuales se pueden detectar problemas. Fuera de ese programa, digamos, establecido, pues existe una serie de indicaciones para llevar a un niño al oftalmólogo, pues como pueda ser que refiere a alteraciones como que él diga que no ve bien, cefaleas, niños que dan síntomas de sospecha, por ejemplo, que se acercan demasiado para leer o para escribir, que se frotan mucho los ojos, que se le caen los párpados, síntomas oculares que, independientemente de las revisiones pautadas, hacen que haya que llevar a un niño al oftalmólogo. Pero que en el programa del niño sano, que sí, hacéis tan bien y que pues, tan buenos resultados está dando, porque se le van haciendo revisiones periódicas, ya está la revisión ocular, y luego ya si sucede algo de lo que has comentado, ya es otra película, pero que debe de verlo el oftalmólogo, ¿no? Kini, vamos a hablar de las pantallas. Podríamos estar todo un programa hablando de pantallas, pero mi pregunta es, ¿las sociedades de pediatría hacen una recomendación sobre el tiempo de uso de móviles, tablets, televisión, etcétera, o no se han metido en ese berenjena? Se han metido. Vale, vamos a ver qué nos dice. Tanto la Sociedad de Pediatría Americana como la nuestra, la española, ambas coinciden en que por debajo de los 2 años ninguna pantalla. De los 2 a los 5 añitos se dice que bueno, que media hora, no más de 1 hora. Para la edad de la que estamos hablando, de los 6 a los 14, comentan que 1 hora, hora y media máximo, siempre acompañados de adulto, ¿vale? Lo importante de las pantallas yo creo que no es tanto el tiempo que estás con una pantalla, sino para qué estás con una pantalla. Es decir, si quieres que tu hijo tenga un rato de distracción o necesitas hacer alguna cosa, o sea, no puedes utilizar las pantallas de niñeras y ya está. Tienes que ver para qué, pues si hay algún programa educativo que les vaya bien, si hay alguna serie que les guste ver o alguna película, pues no sea simplemente dejarlos con las pantallas y que ellos, no sé, todos hemos visto el típico niño pequeño que le dejan a la toma YouTube y empieza el niño a darle y ahí sale lo que sale. Sí, no, perfectamente. Entonces, si le dejamos las pantallas tiene que ser para ver algo que nosotros sabemos que es lo que está viendo el niño y se lo hemos dado para que vea eso. No hay que dejarlo hacer zapping ni nada. Luego, aparte, muy importante, bueno, de pantallas hablamos tanto de móviles como de tablets, ordenadores, que ese tiempo sea vigilado por un adulto. No podemos tener a un niño de 7 o 8 años solo en la habitación con el móvil o con el ordenador, tienen que estar siempre en zonas visibles de la casa por las que los padres estén pasando, ¿vale? O incluso que sea la sala en la que los padres también trabajan o tienen sus dispositivos. Es importante también los horarios. No hay que dejárselos nunca por la noche porque sabemos que la luz de las pantallas interfiere mucho con el ciclo del sueño. También hay que prevenir a los niños, que a estas edades ya se les puede ir avisando pues de todos los peligros que hay en las redes, tanto en tipos de anuncios como en gente que puede contactar con ellos, y hay que darles una serie de pautas, pues no digas tu nombre, no digas dónde vives, no des nunca ningún número de teléfono, ni ningún número de cuenta, contraseña, nada, y si hay algo que en algún momento te incomoda o ves que es raro, lo apagas y vienes y nos lo cuentas, ¿no? Que los niños tengan también la confianza de que si les pasa algo extraño pues puedan venir y contárnoslo. Y luego, aparte, tener también tiempo sin pantallas en familia, que no sé, pues si a lo mejor está pasando mucho tiempo con las pantallas el niño, quizás porque le faltan otras actividades extraescolares o le falta simplemente pues estar un rato con nosotros y aburrirse con nosotros, que los niños también tienen que aprender a aburrirse y a tener tiempo libre sin hacer nada más. Y por último, quizá también diría el tema de los móviles, ¿vale? Y de las redes sociales. La red social de los niños no necesitan red social. La red social de los niños es su familia, sus amigos y su colegio. Entonces no hay que darles acceso a
ni a TikTok, ni a Instagram, ni a nada, sobre todo en estas edades que es que son tan vulnerables y son unas aplicaciones que lo que hacen es engancharte. Todo tan rápido, tan estímulo visual, que lo que genera es, si nos enganchamos nosotros, ¿cómo no se va a enganchar un niño, ¿no? Y luego vemos problemas de frustración, de no saber comportarse, pues lo vemos mucho en la consulta, que hay niños que a menos que le des el teléfono o lo tengas ahí distraído, no hay manera de que se comporten, vienen de ahí muchos problemas. Y también lo de los móviles, a estas edades, que es verdad que se dan muchos móviles para que salgan, para que se los lleven al colegio, realmente si tú sabes dónde va tu hijo, le puedes dar un móvil básico, tipo Nokia o lo más capado que puedas para que cuando llegue te llame, cuando vuelva y quiera que lo recojas, te vuelva a llamar, pero que todo lo de en medio, entre semana y demás aplicaciones, en teoría, no deberían usarlo porque además hemos vivido muchos años sin ello y no nos ha pasado nada. Sí, los 2 primeros años has dicho pantalla cero. Eso quiere decir que los padres se ponen a ver la televisión y el niño no debe estar mirando la televisión. En principio lo ideal es que no. Los padres, pues cuando vean la televisión, que sea cuando el niño está dormido, que no sea durante las comidas para distraerlo. Siempre hay que recurrir, pues lo típico, a jueguecitos de madera, a música, a estar con el niño y distraerlo. Es más costoso, es más pesado porque requiere un esfuerzo, pero a la larga va a ser mucho mejor para luego manejar el carácter del niño, rabietas y todo. Yo voy a contar una anécdota que me pasó a mí con mi hijo hace muchos años, porque ellos son mayores, ¿no? Llegaban del colegio y entonces a la hora de la cena, pues yo apagaba la tele. Y como apagaba la tele, pues ellos protestaban y empezaban, ¡ah, la tele! Pero eso duraba 3 minutos. A los 3 minutos estábamos los 4 hablando, tal, sin ningún problema, ¿no? Y así estuve durante bastante tiempo, años. Y un día yo me di cuenta que ya no tenía yo tanta autoridad en mi casa como había tenido. Y le pregunté a mi hijo, digo, oye Antonio, ¿cuándo he perdido yo la autoridad? ¿Sabéis lo que me contestó? El día que nos dejaste ver la tele mientras cenábamos. O sea, lo tenía pérdida relativa, ¿eh? No, hombre, claro. Relativa, pero tenía claro. Fíjate habían ganado esa batalla. Habían ganado esa batalla. Fíjate la pregunta, yo le dije, oye, ¿cuándo he perdido yo la autoridad aquí? Porque me piden más cosas, tal. Y la respuesta fue cuando les dejé ver la televisión mientras cenaban. O sea que hasta ese punto es importante. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar del cuidado de los niños en edad escolar. Pues la primera palabra, cuidado, viene del verbo latino cogito, que significa pensar, que ya aparece en la expresión de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pensar, y a mí lleva el compuesto cum, junto con. Pensar y tener a alguien en tu pensamiento es cuidar de ese alguien. Pues sí, la otra palabra, niño, viene del latín ninus, de donde también vienen nuestras palabras nene o nena. Hace referencia a los niños que seguían en edad escolar, no habiendo pasado la educación secundaria, hasta los 14 años, aunque ahora con 14 años estamos en segundo de la ESO, o sea que sería como hasta los 12. Claro. Al estar en contacto unos niños con otros tantas horas seguidas, unas 6 horas en el colegio, más extraescolares, comedores, lo que tengan, pues claro, lo que dicen las madres, lo pillan todo, están muy en contacto, pues pillan pues todo lo que tengan y se lo van contagiando, se van haciendo más fuertes porque cada niño va cogiendo anticuerpos del otro. Así pueden coger pues diarrea, conjuntivitis, un montón de enfermedades. Por eso es tan importante seguir el calendario de vacunación, como decíamos en programas anteriores, que gracias a las vacunas se han erradicado muchas enfermedades en España, como el sarampión o la polio. Y una de las que también se intenta erradicar es el papiloma. Por eso en los colegios gratuitamente, a partir de los 12 años aproximadamente, a las niñas las vacunan contra este virus que les previene del cáncer de útero. Efectivamente. Ante tantas enfermedades, para los niños contamos con el especialista que es el pediatra. Deriva del término griego paidos, que es niño, y iatros, que es médico. Entonces, etimológicamente, el médico de los niños. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Pilar, aunque en el futuro haremos un programa sobre la obesidad infantil, que es un tema de una importancia muy grande, en estos años de la vida,
por ejemplo, si engordan a partir de los 6 años, luego qué probabilidad de ser, cuando sean adultos, de ser obesos. Porque realmente el estudio Aladino, por ejemplo, del 19, estas cifras son de una brutalidad y alarmantes totalmente. El 40% de los niños y niñas españoles de 6 a 9 años tiene sobrepeso u obesidad. Solo estamos en la más alta de Europa y luego está Grecia e Italia. O sea, si un niño es obeso, ¿qué probabilidades tiene de ser adulto obeso? Por más que queramos. Bueno, comentarte que la verdad es que la prevalencia de la obesidad está siendo pues altísima, ¿eh? Es un gran reto para la salud pública y ha aumentado muchísimo la incidencia y la verdad es que consume muchísimos recursos, precisamente por lo que estás diciendo. Se dice que un 85% de niños que son adultos, que son obesos a estas edades, van a ser obesos de adultos. En la obesidad, la verdad es que intervienen dos factores. Por una parte es el factor, como si dijéramos, genético hereditario, por otra parte es un balance entre lo que se come y el ejercicio. El problema es que en este segundo aspecto los niños pues cada vez hacen menos ejercicio y cada vez comen de manera menos saludable, aunque se está ahora mismo haciendo muchísimo hincapié en que ingieran la dieta mediterránea, que no estén tanto con las pantallas, como ha dicho Kini, que se haga más ejercicio, actividades extraescolares, etcétera. Pero la realidad es, tal y como has dicho tú, lo del estudio de Aladino, es que el 40% o el 50%, porque cada vez está aumentando más la prevalencia de los niños son obesos, y de este 50%, el 85% serán obesos de adultos. Luego veremos qué complicaciones puede tener la obesidad en el adulto, que es tremendo. Las personas que estén viendo este programa, que sepan que en cuanto que un niño, es mucho más fácil que un niño con sobrepeso que pierda un poquito de peso y se normalice, que no esperar a que esté obeso, claro, para luego pedir ayuda. Sí, no, sí, la clasificación de la obesidad está sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, leve, moderada y grave. Pero es que de moderada y grave también hay unos cuantos. Es terrible, la verdad, lo que está incrementándose la prevalencia. Es una cosa que se debe intentar evitar porque, bueno, actuar por supuesto ya en el sobrepeso, es lo que sería lo ideal. Es lo que necesitamos, que cambie el paradigma cultural de que siempre preocupaba el niño delgado y veíamos al niño obeso, lo veíamos sano, no veíamos un peligro, un problema de salud en el niño obeso. Hay que empezar a ver claramente que eso se convierte en un problema de salud ahora y en el futuro, con esas cifras, con esos porcentajes. Sí, sí. Entonces hay que cambiar claramente la mentalidad de la población y la sociedad se tiene que dar cuenta que llega un momento donde comer tanto no es bueno, pero hasta ahora es que no se tenía miedo a eso, no se veía como un peligro, no pasa nada. Sobre todo, José Luis, comer tanto y sobre todo comer mal. Es la calidad más claro, que la cantidad. Se junta todo y tiene unas consecuencias. Si el cóctel siempre es el mismo, es poca actividad física y mala alimentación, pero no se ve el peligro en eso. Buena parte de la población no ve un problema en eso. Mira. Y sí lo hay, y muy importante, sí, ahora y en los próximos años. Hubo un pediatra en un congreso que dijo que lo que se estaba haciendo con los niños, es muy fuerte lo que dijo, dijo que se estaba haciendo un asesinato en diferido. O sea, es muy fuerte lo que dijo el pediatra, pero dijo eso, que lo que estamos haciendo con los niños es matarlos cuando tengan 50 años, por no cuidar estos hábitos tan importantes. Pero como haremos un programa de la obesidad infantil a ver si conseguimos que no aumente o que baje un poquito, vamos a seguir. José Luis, dentro de los hábitos, y cada vez se le da más importancia al cuidado de la boca. Ahora, por ejemplo, la periodontitis se sabe que aumenta el riesgo de demencia, se aumenta que el riesgo de infarto, etcétera, etcétera, ¿no? En este periodo de la vida, de los 6 a los 14 años, aparte del cuidado normal de la boca, de lavarse los dientes, etcétera, etcétera, ¿deben ir al dentista de manera arreglada en alguna ocasión o no? Así es. En la región de Murcia en concreto, todos los niños a los 6 años de edad son incluidos en el programa de salud bucodental infantil. Todas las familias reciben una carta en su domicilio explicándoles instrucciones para cómo acudir y ser incluida en el programa. La mayoría de las clínicas odontológicas tienen convenios con la Consejería de Sanidad
y en esas primeras visitas, entre los 6 y los 10 años, pues está incluido y es de forma gratuita, pues una valoración del estado de la boca, unas recomendaciones de salud y de higiene bucodental, aplicación local de flúor, sellado de fisuras. Están incluidas una serie de atenciones, los tratamientos de ortodoncia evidentemente no están incluidos, pero sí una serie de cuidados. A partir de ahí, por lo menos es recomendable que una vez al año acudan al dentista, incluso aunque la boca esté sana y no se hayan detectado problemas, pero una revisión anual es recomendable. Antes de los 6 años, pues es muy importante unos buenos hábitos de higiene, pues cepillado después de cada comida, incluso desde la primera salida de los dientes, y una buena prevención de la caries, ¿no? Pues no consumir alimentos ricos en azúcar. Los padres ya ejercen un papel de prevención con un buen cepillado incluso, pero bueno, a partir de los 6 años esa inclusión en el programa de salud bucodental y una revisión anual. ¿Los zumos lo podríamos incluir ahí? Totalmente, totalmente. Los zumos cada vez hay que quitarlo, incluso el zumo exprimido en casa, quiero decir. Por supuesto los zumos comerciales deberían estar proscritos, pero incluso el zumo preparado en casa, el zumo de naranja, no es bueno abusar de ellos, porque pierdes una parte de lo que te aporta la fruta, que es la fibra, y te quedas solamente con una parte que es los azúcares, que son azúcares naturales, pero pierdes la parte de la fibra que también es importante. Y que se absorben rápido. Por lo cual no es bueno abusar de ellos. Ya. Muy bien. Kini, me imagino que uno de los motivos de consulta frecuente en pediatría en estas edades, sobre todo cuando tienen 8 o 9 años, es si a un niño o una niña le aparece un botón mamario o aparece el vello en pubis. ¿A qué edad es normal que esto pueda aparecer? Pues la pubertad, que ya lo ha mencionado un poquito Pilar antes, normalmente un inicio normal de la pubertad es en las niñas con aparición del botón mamario, que suele ser el primer signo, alrededor de los 8 años, y en los niños alrededor de los 9 años con el aumento del volumen testicular. La pubertad puede iniciarse por el límite inferior, ¿no? A los 8 o 9 años en niñas y niños, y límite superior, normalmente las niñas hasta los 13 y los niños hasta los 14 tienen de margen, por así decirlo, para empezar su desarrollo puberal. La aparición de vello, la aparición de olor apocrino, que se llama, de olor ya como de mayor, ¿no? Eso normalmente es posterior a la aparición del botón mamario y al aumento del volumen testicular. En ocasiones puede aparecer antes, pero normalmente es posterior. Y esto en las revisiones lo irá valorando el pediatra si las cosas van sucediendo en el tiempo y en el orden que corresponde. Porque si aparece antes, entonces ya o bien el pediatra le hace un estudio o bien lo deriva al especialista, ¿no? Claro, hay mucha variabilidad personal y luego también familiar. Hay familias de gente que se desarrolla puberalmente más rápido, gente que es más tardía, y dentro de ese espectro el pediatra tiene que valorar si es algo dentro de la normalidad, es una variante de la normalidad, o si hay algo que no ha aparecido cuando tocaría, o que tanto por haber aparecido antes como por haber aparecido después. Y normalmente hay muchas cosas que se pueden gestionar desde el centro de salud. El propio pediatra puede ver si es algo patológico o no, y en el caso de que sea algo patológico, pues derivar al endocrinólogo infantil. Muy bien. Pilar, lo has comentado antes que la obesidad infantil favorece el desarrollo de muchas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues las principales enfermedades, bueno, en primer lugar sería lo que llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que es resistencia a la insulina, hipercolesterolemia e hipertensión arterial. Esto es, vamos, lo más importante dentro de la obesidad ya de un adulto como efecto secundario nocivo. Por otra parte, en los niños pues también suelen tener, los niños que son obesos, pues como problemas respiratorios, son más propensos a bronquitis, a asma, también apneas del sueño. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, sobrecarga articular. Son niños que también, pues aparte que son más torpones para hacer ejercicio, etcétera, pues también a lo mejor las piernas pueden tener deformidades, embalgo. Luego, por otra parte, pues también pueden tener, vamos a ver, hipertrigliceridemia, también el colesterol, como hemos dicho, elevado. Y a nivel psicológico, que es muy importante, normalmente los niños gorditos pues suelen padecer más aislamiento y discriminación, porque muchas veces pues también los compañeros le hacen bullying, o porque ellos mismos se aíslan porque no quieren jugar, porque pues
son peores deportistas o en el juego son como más torpes. Entonces, pues es un problema que la obesidad que va a tener una grave repercusión tanto en los niños como ya luego en la adolescencia y ya en el adulto. Que parece que no hay órgano que se libre de estar perjudicado por la obesidad, porque puede empezar por uno, otro. A nivel digestivo, esteatosis hepática también, que es hígado graso. Que hay hígado graso es de una frecuencia brutal, incluso al final problemas cardiovasculares. Lo que se llama el síndrome metabólico. Vamos a ver, José Luis, tema sueño. A estas edades tienen ya un patrón de sueño normal como si fueran adultos. Y luego otra cosa, a dormir la siesta cada vez se le da más importancia. ¿Deben dormir la siesta un poco los niños o no? Pues mira, el sueño es un hábito que no hay que infravalorarlo y que es muy importante. De hecho, invertimos o deberíamos invertir 1/3 de nuestra vida en dormir, ¿no? En el sueño, pues porque tiene funciones muy importantes en nuestra vida, ¿no? Sirve para recuperar un poquillo el equilibrio físico, incluso emocional y del carácter, participa en funciones de memoria, de aprendizaje, influye en el crecimiento, y estamos hablando de una época de la vida que estamos en crecimiento, así que sí, para la edad de la que estamos hablando ya deberían estar instaurados unos buenos hábitos de sueño, de rutinas, que todo eso se establece en los primeros años de vida, rutinas de sueño, de horario. Cada niño, es verdad que cada persona somos diferentes, pero más o menos el objetivo debería estar en torno a las 10 horas al día de sueño para estas edades de las que estamos hablando. Es decir, si se van a levantar a las 8 de la mañana o a las 7:30, deberían estar durmiendo a las 9:30 o 10 de la noche. Esos hábitos de sueño se trabajan en la familia, igual que la alimentación, y eso incluye que no debe haber pantallas en el dormitorio. En la línea de lo que hablábamos antes, que lo de los dispositivos tecnológicos está acabando con esta sociedad. Yo soy muy, en fin, agorero con esto, pero es que es terrible. Entonces, no puede haber pantallas móviles, tablets en las habitaciones, los niños se tienen que ir a dormir sin nada en el dormitorio, porque es que muchos se ponen con el móvil, con la tablet, y te encuentras niños de 12 o 13 años que se meten en las 2 de la mañana mandando mensajes o navegando por internet ellos solos. Y los padres o no lo saben o no le dan la importancia que tiene que tener. Entonces, quería remarcar eso porque me parece bastante importante. Y en cuanto a la siesta de lo que dices, pues mira, la siesta es fisiológica hasta los 3 o 4 años. Digamos que casi todos los niños necesitan dormir la siesta hasta esa edad. Y a partir de esa edad, pues algunos necesitan seguir durmiéndola o no. Digamos que ya no es obligatorio. Pero es verdad que han salido muchos estudios que le dan un valor saludable a la siesta. Yo creo que todo el que la duerme le sienta muy bien, la verdad, y no se ha visto que sea perjudicial. Nosotros vamos a hacer un programa sobre cronobiología y crononutrición y dedicaremos una parte importante a la siesta. Pues yo soy dormidor de siesta, pero yo en lo que no estoy de acuerdo con los estudios es que los estudios hablan de 20 minutos, yo duermo 1:30. Pero entre que te pones, te duermes y ya no hay 20 que minutos. Pero lo que pasa es que un día hablé con una especialista de sueño que vendrá al programa y tal, y me dijo que bueno, que si era 1:30 podía ser bueno, porque cogía ya todo un ciclo del sueño, tanto de fase REM como no REM. Y la gente dice, ¿pero luego duermes por la noche? Pues sí, o sea que sí. Pero como tú has dicho, es que la biología de cada persona es diferente. Es distinta. Una persona con 30 minutos de siesta puede serle útil perfectamente. Pero yo me quedaría con la idea que tú has dicho de que en las habitaciones de los niños no tiene que haber televisión, móvil, tablet, etcétera, etcétera. Nada tecnológico. La luz para apagarla. A estas edades, un buen libro para coger el sueño y ya está. Vamos a ver, Kini, esta también es una cosa frecuente, ¿no? Seguro que os la preguntan con bastante frecuencia. Padre, que por ejemplo una niña o un niño empieza a iniciar la pubertad en digamos, que se considera normal por la edad que tiene, pero son bajitos, y entonces te dicen, ¿no podríamos retrasarle la pubertad? Porque la gente sabe que se puede retrasar con medicamentos para que crezcan más. ¿Es correcto hacer eso o no es correcto? Pues a esos padres le diríamos que eso no está indicado, ¿vale? Todos los niños tienen un potencial de crecimiento que se basa en factores genéticos, fundamentalmente
las tallas de los padres y en factores ambientales, una buena nutrición, un buen desarrollo emocional, que no haya otras enfermedades que afecten al crecimiento, que no tomen medicación crónica que afecte al crecimiento. Cuando hay una pubertad realmente adelantada, algo patológico, se produce un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento. Entonces esos niños no llegan ni siquiera a alcanzar, o no llegarían ni siquiera a alcanzar su talla diana, lo que llamamos talla diana, que es pues una aproximación, una fórmula que tiene en cuenta la talla de los padres, la talla actual de los padres. Entonces en esos casos sí que está indicado tratar. Pero nuestro objetivo al tratar a esos niños no es que midan 1,90 m. Nuestro objetivo es, por un lado, que alcancen la talla que les corresponde por genética, por factores ambientales, por todo, y por otro lado, que también inicien la pubertad a una edad adecuada, que les toca, que vaya más o menos con sus compañeros, y que no pues pubertades precoces también, niños, una niña, una pubertad precoz con 7 años, que hace una niña con 7 años ya desarrollándose, ¿no? O sea, va a haber ahí psicológicamente y emocionalmente, va a haber mucho decalaje y va a haber disconfort. Entonces son esos dos objetivos: alcanzar la talla diana de ese niño en concreto, la que le toque, y un desarrollo de la pubertad en su tiempo normal. Pero a la pregunta que yo te he hecho no está indicado, no está indicado, ¿no? No. Y luego también, siempre que queremos un tratamiento, hay que tener en cuenta que siempre se valora riesgo-beneficio. Cualquier medicación que demos no tiene un riesgo cero. Hay también una serie de efectos secundarios, de riesgos, más aún cuando se utilizan las medicaciones para casos e indicaciones en las que no están aprobadas ni estudiadas. Entonces, me parece que incluso no alcanzan mejor talla. No, porque es que tú tienes tu potencial de crecimiento, o sea, no te suma 5 centímetros más porque sí, sino que pues si no ibas a crecer más, pues probablemente no crezcas más. Los niños, Pilar, los niños de ahora son nativos digitales, como dice José Luis, para desgracia de ellos. Sí. ¿Hay patologías relacionadas con las nuevas tecnologías que estáis viendo en pediatría? Pues hombre, es un poco repetir lo que han dicho los compañeros. Realmente, como fuente de formación, que es lo que menos usan los niños ahora mismo, las pantallas y los ordenadores, cuando ya empiezan la edad de 13, 14 años, pues sí que puede ser de ayuda, pero en general el uso indiscriminado, la falta de vigilancia por parte de los padres, etcétera, pues puede conllevar a que los niños pues sí que presenten determinados, sí que pueden tener ciertos riesgos. Por un lado, los niños que están con el móvil y todo esto, chateando con amigos, pues sabes la de abusos que se cometen a veces con ellos, que pueden generar cierta pues insatisfacción, aislamiento, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, si usan las pantallas, como ha dicho José Luis, por la noche, pues insomnio, falta de descanso, que desde luego es, aparte que el estímulo luminoso hace que luego no puedan conciliar bien el sueño. Y luego otro tema importante es que generan como adicción, es decir, que se ha visto que los niños que están con el móvil luego es que están como muy nerviosos si les quitas el móvil, o si tú haces a lo mejor una encuesta, hombre, son pequeños, pero ¿qué es lo que menos te gustaría que te quitaran, o cuál es el peor castigo que te pueden hacer tus padres? Y es que te retiren el móvil, porque sin móvil no saben estar, o sin pantalla, o sin tablet. Nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros, pero es que los niños es más fuerte y más grave, porque... Sí, porque además eso solo puede ir a más. Claro. Ahora decían que querían prohibirlo en los colegios. En Francia lo han prohibido. Sí, y yo me parece perfecto, pero es que muchos niños que no saben estar, que como se les olvide el móvil, están ya como con una tensión. Eso es, en cierto modo, es que es algo adictivo. Yo creo que es la adicción al móvil o a las nuevas tecnologías. José Luis, un tema más mundano. Los dolores del crecimiento, ¿existen, no existen? ¿Qué son los famosos dolores? Los famosos dolores del crecimiento son dolores de piernas benignos, propios de la infancia, que aparecen sobre todo por la noche, sin una causa clara que lo justifique. Pues afecta a 1 de cada 5 niños, una edad que suele ir desde los 2 hasta los 12 años, pero el periodo típico entre los 4 y los 8 años. Y se llaman así dolores del crecimiento porque realmente no sabemos por qué se producen. Sabemos que ocurren en la infancia, que es una época de crecimiento en la cual hay desarrollo de las estructuras y pensamos que eso puede influir un poquito en la causa, y que terminan desapareciendo y que son totalmente benignos. Pero no sabemos la causa clara de por qué. Y que solo tienen, has dicho, un 30%, ¿no? Un 20% de los niños lo llegan a padecer. La presentación típica es un niño que cuando está durmiendo o empezando a dormirse se despierta llorando
con mucho dolor, de que le duelen las piernas. Nunca les duele una zona concreta, pues un dolor ahí de forma difuso en las dos piernas, por las pantorrillas, en la parte de los muslos, y no dura mucho tiempo, cede minutos, a veces llega una hora, pero termina desapareciendo solo, el niño se duerme y a la mañana siguiente se levanta tan normal y no le duele nada. Y eso ocurre pues a lo mejor 1 o 2 veces a la semana durante unos cuantos meses y después desaparece. Y el diagnóstico es clínico, es decir, te cuenta la historia que tú acabas de contar y no hay que hacerle nada de entrada. El diagnóstico se ajusta a eso y los padres no pueden hacer mucho en ese momento. Los padres te preguntan, ¿y qué hago en ese momento? Pues la mayoría le dan un masaje suave, le ponen un poco de calor, se tiende a abusar mucho del ibuprofeno, pero realmente es que sabemos que sin darle nada desaparecen solo en el poco mismo tiempo, a lo mejor. Efectivamente. ¿Cuándo hay que darle importancia o cuándo hay que preocuparse? Pues cuando se sale de ese patrón, si a la mañana siguiente le sigue doliendo, si en vez de dolerle las dos piernas por igual, solo le duele una pierna y siempre duele la misma, si le duele una articulación, que normalmente las articulaciones no duelen en este síndrome, sino que duelen los muslos o las pantorrillas, o bien si se acompañan de fiebre u otra sintomatología. Ya, no, pero los datos que has dado son muy interesantes en el sentido de lo que has explicado, que no duelen las articulaciones, que es bilateral, que no lo definen bien, realmente. Es muy frecuente, quiero decir, todos hemos tenido conocidos que te han consultado alguna vez por ese problema. Por ese problema. Kini, hablando de la pubertad, sí que sería interesante, por ejemplo, que la gente supiera, bueno, los pediatras lo sabéis todos, obviamente, pero sí que algunos síntomas de alarma que dijeran, esto no deberíamos de esperar y deberíamos de consultar incluso con un endocrino infantil como signos precoz de una pubertad precoz, algo que sea, decir, si aparece esto, no perdamos el tiempo. Pues mira, como hemos dicho antes, cualquier inicio de desarrollo puberal en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 hay que echarle un vistazo. A veces puede ser algo puntual, aislado, que por ejemplo hay veces que aparecen botones mamarios que luego desaparecen y ya vuelven a aparecer con un inicio normal de la pubertad. A veces hay aparición de vello de forma aislada y ningún otro signo, pero bueno, hay que echarles un vistazo. Otro tipo de cosas que nos pueden alertar que acompañen a estos signos: dolores de cabeza, aparición de estrías en el cuerpo, que veamos que el niño empieza a engordar mucho, cualquier otra cosa que no es estrictamente pubertad, pero se asocia a una serie de alteraciones que cuando están pueden producir adelantos, normalmente adelantos en la pubertad, atrasos no es tan frecuente. Todo esto pues, es consultarlo con el pediatra, que valorará, como hemos comentado antes, tanto qué es lo que está pasando, a lo mejor puede valorar también alguna otra cosa que nosotros no nos hemos dado cuenta, verá la velocidad de crecimiento del niño en función de lo que ha estado creciendo en el último año, y se le puede hacer también así, antes de enviarlo al endocrino de primeras, una radiografía de la mano izquierda normalmente, que es con lo que nosotros vamos controlando la edad ósea, es decir, pues esos núcleos de osificación de crecimiento del niño, y si hay cualquier cosa alterada pues se derivará al endocrino infantil. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas Pedro Lillo e Irene García de Plan Mediterráneo, vamos a ver con qué alimentos nos sorprenden hoy. El boniato. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Muy bien. Pues si te parece, hablamos sobre el boniato y luego decidimos si nos lo compramos y nos lo comemos. A ver, el boniato es un tubérculo muy parecido a la patata, pero la diferencia principal se fundamenta en que es más rico en carbohidratos, en hidratos de carbono, concretamente en algún azúcar. Entonces, ¿podemos decir que es más calórico que la patata? Es algo más calórico. Hablamos de unas 90 kilocalorías por 100 gramos de producto. Y en cuanto a los macronutrientes, de grasa prácticamente no tiene, 0,2 gramos, prácticamente nulo. Los hidratos de carbono, como comentaba, son 21 gramos, lo concerniente también al contenido en almidón, y los azúcares, 6 gramos. Y en proteína muy bajita también, 2 gramos. Y luego muy interesante, muy similar a la patata en la composición, la fibra, el contenido en fibra, que tiene 3,3 gramos. Pedro, ¿hay alguna patología en la que no se recomiende el consumo de boniato? Bueno, realmente el boniato se suele cocinar horneado, tiene una carga calórica, como hemos comentado, relativamente normal, y hay
un micronutriente que se concentra, que tiene bastantes micronutrientes, si te parece ahora comentamos, pero concretamente el potasio está prácticamente en 500 miligramos, y esto es una cantidad significativa en cuanto a las patologías renales, y por lo tanto hemos de tener relativo cuidado. Y en el paciente diabético, sobre todo un diabético que no tenga buen control, ya sea insulino dependiente o con antidiabéticos orales, pues hemos de llevar un control en cuanto a las cantidades de la ingesta. Otros micronutrientes que sean de interés especial en el boniato. El sodio, el calcio, el magnesio, y luego en cuanto a las vitaminas, posee vitamina C, B6, ácido fólico, vitamina E, y luego algo que lo hace particularmente interesante, y es el betacaroteno, que es el precursor o la fuente mayoritaria en vitamina A, y es un antioxidante poderoso. ¿El boniato es un producto de temporada o podríamos consumirlo todo el año? Bueno, realmente ahora mismo con los hipermercados casi que yo pienso que podemos encontrarlo prácticamente todo el año, pero la temporada real del boniato es en otoño e invierno, es decir, a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, es cuando tradicionalmente se cocina el boniato. Y luego tiene una particularidad, como hemos comentado, y es que se puede cocinar al horno y se puede conservar después en el frigorífico, nunca conservar antes de cocinar en el frigorífico. Como resumen, ¿nos recomiendas que lo compremos y nos lo comamos? Sí, además es muy interesante, que no hemos dicho nada al respecto, en deportistas, en los niños, y en las personas con cierta edad también es una fuente energética importante y por lo tanto pues está indicado para la población en general. Buen producto para tenerlo en casa, para toda la familia. Sin duda alguna. Pues me lo compro y me lo como. Yo también. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre este alimento. Pilar, desde los 6 años hasta la pubertad, esto es un tema que le preocupa también mucho a los padres, ¿cuánto deben crecer por año y cuántos kilos debe ganar por año? Vamos a ver, a partir de los 4 años más o menos hasta el estirón puberal que decimos o la pubertad, normalmente el ritmo de crecimiento y la ganancia de peso es como muy estable, se crece de 5 a 6 centímetros al año y se gana de peso de 2 a 3 kilos igualmente al año. Luego un poquito antes del estirón puberal se para el crecimiento 2 o 3 centímetros y luego ya pues dependiendo de diferentes factores, bien de la talla familiar o bien de los patrones madurativos del niño, se crece hasta un determinado límite, que es cuando aparece la pubertad, o hay niños que son los que retrasan, los que tienen un crecimiento madurativo más tardío, que son los que crecen, que el crecimiento es incluso después de la pubertad, que crecen como un poquito más. Vamos a ver, José Luis, tema del ejercicio físico, muy importante. Antes le decían a un niño de 8 años, no corras, que es malo, no levantes peso, que eso te deforma un poco y tal. Cuéntanos qué ejercicio físico se debería hacer, pero no solo ejercicio físico aeróbico, sino incluso de resistencia en esta edad, desde los 6 hasta antes de la pubertad. Pues hemos pasado una fase donde se recomienda y se insiste en la realización de actividad física y se dan incluso unos mínimos de 60 minutos al día de actividad moderada o vigorosa. Y eso es así porque, mira Juan, el hábito que más ha cambiado en nuestra sociedad en los últimos años ha sido la actividad física, que ha sido reemplazada por un exceso de ocio sedentario asociado precisamente pues, a las nuevas tecnologías y a las condiciones socioculturales. De hecho, la OMS identifica el sedentarismo como un problema grave de salud de nuestros niños y nuestros jóvenes entre los 5 y los 17 años. Pues hoy día, pues con la urbanización que hay, las comodidades que hay, la mecanización de todo, patinetes, metros, tranvías, pues la gente cada vez anda menos, cada vez hace menos actividad física y en general se limitan mucho los espacios para hacer actividad al aire libre. Eso además con la pandemia se agravó todavía con el confinamiento y hizo que aumentara el peso de nuestros jóvenes. Así que está más que demostrado que la realización de actividad física regular tiene efectos beneficiosos a muchos niveles, no solo lo que nos podamos imaginar de la obesidad, que es el más importante, pero se ha visto que sirve para prevenir y para tratar desde trastornos psicoemocionales,
como problemas óseos, como algunos tipos de cánceres, de manera que hay que insistir activamente en la realización de actividad física. ¿Qué tipo de actividad? Pues se recomienda eso, actividad intensa, como mínimo 60 minutos al día, como mínimo 3 veces por semana, que se puede hacer repartido en 1 o 2 veces cada día, pues del deporte que nos guste, bici, correr, algún deporte de grupo, hacer senderismo, cualquier tipo de actividad que el niño o el adolescente le guste hacerla y esté motivado para hacerla y hacerla con esa regularidad. Eso deben de hacerlo tanto los niños sanos como con los niños con alguna enfermedad. Tener alguna enfermedad crónica o una discapacidad no debe privar a esos niños de hacer una actividad que sabemos que tiene beneficios. Y tenemos que socialmente cambiar un poquito el paradigma, es decir, tenemos que pensar que cualquier actividad cotidiana es mejor que el sedentarismo. Es decir, si tenemos mascotas, pues los chicos deben participar en salir a pasear las mascotas. Si tenemos una casa en altura, mejor escaleras que no ascensor. Y si tenemos que ir al supermercado, pues mejor andando o en bici, que no en patinete, que no en el dichoso patinete eléctrico, que lo único que condiciona son accidentes y graves traumatismos craneoencefálicos, dicho sea ya de paso. Entonces tenemos que buscar activamente y pues esa manía hoy día del reloj y los pasos y todo eso, pues un poquito entrar en esa dinámica y no solo buscar un deporte, una actividad deportiva que al niño le gusta hacer y que la realice de forma regular, que hay que buscar eso insistentemente, sino pues que nuestro día a día sea de movernos, de tener actividad física. ¿Y el tema de la fuerza? Y el tema de la fuerza también se recomienda y son ejercicios, pero siempre bajo supervisión de personas entrenadas y conocedoras de esas cuestiones, porque es verdad que con el tema de la vigoresia que se comentaba antes, pues igual que hay niños que pegan de sedentarismo, hay niños que se obsesionan con el gimnasio y que realizan actividades muchas veces sin control y eso da lugar a lesiones muchas veces, pero es recomendable hacer ejercicio de fuerza. Es muy difícil tener salud sin hacer ejercicio. Yo ese es un mensaje que a los pacientes que veo en mi consulta siempre les digo, mira, sin ejercicio es muy difícil tener salud, a largo plazo, a corto. Sí. Incluso si tú no haces ejercicio y te encuentras bien, les digo yo a mis pacientes, que no son niños obviamente, le digo, es que si hicieras estarían 1000 veces mejor. Hacer actividad física es adictivo, te hace sentir tan bien, te produce tanto bienestar que terminas realizándola cada vez en más cantidad y bueno, los beneficios son... Incluso ahora que viene el invierno, por ejemplo, los catarros disminuyen un 40% en la gente que hace 1 hora de actividad física diaria. Un 40%, que no es broma. Kini, tú dentro de la pediatría, tu subespecialidad, por decirlo de alguna manera, haces de cardióloga en algunas ocasiones. Imaginemos que un niño o una niña, justo antes de la pubertad, tiene un soplo, la ocultas por un soplo, y le dice a los padres, tiene un soplo. Susto, que le dices, tiene un soplo y es una cosa importante, es normal, ¿qué hay que hacer? Pues sí, sí, yo dentro de la especialidad de pediatría luego pude formarme en cardiología pediátrica y los soplos son un motivo de consulta súper frecuente. De hecho, uno de mis mentores llamaba a una de las consultas la consulta de soplología, porque le mandaban a todos los niños con soplos de la región de Murcia. Los soplos, un soplo en sí no es nada, un soplo es un ruido que nosotros escuchamos cuando auscultamos con el fonendo del corazón, ¿vale? Entonces, esos soplos, según dónde estén localizados, la intensidad que tengan, las características que tengan al escucharlos, podemos identificar más o menos de qué se puede tratar. La mayoría de los soplos en estas edades son lo que llamamos soplos infantiles, soplos inocentes, funcionales, benignos, tienen muchos nombres y hasta el 80% de los niños, 80-90% de los niños lo van a tener en algún momento de su infancia, si no durante toda la infancia. Este tipo de soplos no se deben a ninguna patología. Yo siempre se lo explico a los padres como que es que estamos oyendo la lavadora dando vueltas, ¿no? Es decir, estamos oyendo la sangre que está entrando al corazón, pues choca con las válvulas, choca con el músculo del ventrículo, luego sale, pero luego hacemos una ecografía y no vemos absolutamente nada patológico. La mayoría de los soplos son de este tipo y de esos soplos la mayoría se pueden identificar solo auscultando. Si queremos pues podemos hacer un electro para asegurarnos, pero la mayoría se diagnostican solo con la auscultación. Es verdad que al final acaban en la consulta de cardiología infantil pues porque
el padre no se queda tranquilo con la explicación que se le da, o bueno, también el propio pediatra, pues porque no se le escape nada, pero es raro que un soplo patológico se nos escape. Un soplo de comunicaciones, de problemas valvulares, de fístulas, de cualquier otra patología que sí que es patología cardíaca, tienen otras características y son como más feos a la auscultación, y esos son muy raros que se nos escapen. La mayoría van a ser soplos inocentes que pueden escucharse durante toda la infancia, e incluso hay adultos en los que todavía se escucha. Muy bien, bueno, me dicen, la verdad es que me da pena que el programa acabe, porque tengo aquí una serie de preguntas interesantísimas, bueno, que probablemente la ampliemos y tengamos que hacer, porque hay realmente preguntas muy, muy interesantes que nos han quedado por hacer. Menos de 30 segundos, un mensaje, último mensaje que queráis transmitir tú misma. Bueno, lo que hemos ido transmitiendo un poco en todos los programas de pediatría. En pediatría hay patología, pero hay muchísima prevención, tanto de alimentación como de hábitos saludables, como de desarrollo emocional de nuestros niños, prevención de patologías psiquiátricas, de abusos, ¿no? Pues por ejemplo en el contexto de las pantallas, de potenciales adicciones en el futuro, y básicamente que de los niños hay que estar pendientes y hay que educarlos, y educarlos conlleva un esfuerzo, conlleva una planificación, pero es lo que tenemos que hacer. A todas las plantitas le pones el palito al lado para que vaya creciendo para arriba, y hay que estar pendientes de ellos. Pilar. Pues yo igual decir que los niños en general a estas edades las enfermedades son muchísimo menos frecuentes, pero que lo más importante es hacer hincapié en la patología preventiva. Efectivamente, prevención de la obesidad como muy importante. Hemos tratado también las pantallas digitales, llevar mucho cuidado con ellas porque es lo más actual. Y en fin, pues yo creo que con esto es lo más importante. José Luis. Pues en la línea de lo que se ha dicho, de que siento insistir otra vez lo mismo, pero es niños a la calle a jugar, menos al pediatra y más a la calle, a jugar y a pasárselo bien y a estar moviéndose en la calle, fuera de la casa, que es como se criaron las generaciones anteriores, que yo creo que no les ha ido tan mal. Me parece un mensaje muy eso, los niños más a la calle a jugar y menos al pediatra. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa realmente muy interesante. Como digo, me queda para hacer otro programa que no es una enfermedad concreta, pero estamos hablando de una cosa vital, que es el cuidado de nuestros niños y cómo podemos conseguir que lleguen a adultos sin enfermedades, y eso ya merece la pena luchar por ello. Por nuestra parte, nada más, recordarnos que en nuestro portal de salud, UCAN Salud, tenéis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.